esta clase vamos a estudiar lo que es el análisis y la especificación de los requerimientos, que es el capítulo 3 del libro del Jalote. Bueno, habíamos hablado del problema de la escala, eh, que pasaba a ser fundamental dentro de la ingeniería del software. Y bueno, la verdad es que en los pequeños problemas a resolver, a veces poder comprender el problema o especificarlo o decirlo en palabras o en escrito suele ser fácil, pero cuando el problema es grande, las cosas se complican más y ya no es tan fácil poder describir un problema. Entonces, la comprensión y la especificación de los requerimientos es más difícil y es más propensa a errores. Entonces, si lo vemos como en esas etapas de las que veníamos hablando anteriormente, en esta etapa, en la etapa de análisis y especificación de requerimientos, nuestra entrada es la necesidad que se encuentra en la cabeza de una persona y tenemos que sacarlas, que en general son ideas abstractas, y la salida debería ser un detalle preciso de cómo será el sistema futuro. Entonces, el objetivo de esta etapa es identificar y especificar los requerimientos necesarios, eh, y una de las cosas más importantes, bueno, los requerimientos para hacer la SRS, ¿no? Eh, la especificación de los requerimientos del sistema. Y una de las cosas más importantes es que esto no puede ser automatizable. Esto es una de las etapas donde necesitamos una persona específica que lo haga. Eh, existe, existía, no sé ahora en qué está trabajando, pero hace un tiempo hay un egresado de nuestra facultad que estudió, eh, coestudió en la época que yo estudiaba. Y cuando nosotros nos fuimos, cuando yo me fui a Holanda, nos fuimos juntos con él. Y algo interesante es que, bueno, él se quedó en Holanda, a vivir en Holanda y se quedó trabajando en una empresa. Y él se dedicaba solo a esta etapa. Y por supuesto aprendió a hablar holandés, entonces podía comunicarse con los holandeses, a pesar de que todo holandés habla excelente inglés. Y como tenía el lenguaje, como su lenguaje nativo era el castellano, lo usaban mucho porque esta era una empresa muy muy grande, una empresa mundial, entonces lo usaban para que él vaya a hacer el análisis de requerimiento en los lugares hispanos hablantes. Y fue un aporte muy valioso para la empresa el hecho de que él sabía mucho de computación. Era un chico bastante inteligente. Es un chico bastante inteligente y entonces tenía el conocimiento computacional, pero también tenía el lenguaje y se dedicó durante muchos años a hacer esto, a hacer esta parte dentro de un programa, más que a la parte de programación, que era lo que se había dedicado previamente. Durante mucho tiempo estuvo en esta empresa holandesa haciendo análisis y especificación de requerimientos y para mí fue como nuevo, pues yo siempre pensé que todos los egresados de esta carrera nos íbamos a dedicar a la segunda parte, pero no es así. Esta, esta primera parte de lo que es un sistema necesita de alguien con mucho conocimiento de todas las partes que siguen. Por eso es muy probable que algunos de ustedes algún día se dediquen a solo hacer esto, el análisis y la especificación de requerimientos. Bueno, como les dije, no puede automatizarse, entonces necesitamos de expertos en esta área. El producto final que nos va a dar esta área, si todo sale bien, es una SRS, es decir, una especificación de requerimientos del software. Y esta SRS debería cumplir un montón de características que más adelante las vamos a hablar. Que bueno, que es una descripción del de el sistema a, a realizarse. ¿Por qué necesitamos tener esta famosa RS? Y bueno,
Hay múltiples razones, pero una de las más fuertes es que es un acuerdo. De alguna manera ustedes lo pueden ver como un acuerdo legal entre tres partes. ¿Quiénes son estas tres partes? En general está el cliente, el usuario, si existiera, y el desarrollador. Em, ¿Por qué digo que puede verse bien claramente como un acuerdo legal? Porque cuando las cosas no andan bien y cuando hay problemas, muchas veces se vuelve a la a SRS y se analiza, pero ¿qué habíamos pedido? ¿Estaba descripto? Si está descripto, entonces es y no está en el sistema, es un fallo del desarrollador. Si no está descripto, y bueno, se analiza si el fallo fue del que hizo la SRS o del cliente cuando las pidió, etcétera. Más aún, hay casos críticos donde este documento al final, cuando se crea, suele ser firmado legalmente con escribanos y abogados y etcétera. Yo también conocí en Beijing a un holandés que estaba, él me contaba que estaba, el viaje de él era simplemente para firmar la SRS que ya venían con múltiples charlas hablando de cómo tenía que ser. Y bueno, cuando lo conocí en un restaurante, eh, él me explicaba de que no se pudo firmar, porque ellos habían hablado y en el habla todos estaban de acuerdo y todos, pero dice, lo que habían escrito tenía discrepancia entre los que los chinos habían entendido que se había dicho y los holandeses. Entonces, bueno, siguieron las tratativas. La verdad que lo conocí en un momento, él necesitaba una ayuda, yo lo ayudé y nos pusimos a hablar de esto. Pero fue muy interesante saber que estos acuerdos existen, entender que en las empresas grandes se usan, existen, y bueno, él también me contaba de que habían abogados, habían escribanos, él me decía la plata que les había salido el viaje de la firma, porque los anteriores viajes en general eran más del desarrollador, los clientes, etcétera, mientras que en el viaje de la firma de este acuerdo habían llegado los abogados, los escribanos, y bueno, no lo podían hacer, no estaban llegando a un acuerdo, pero esa había sido la primera vez. Entonces, ¿qué es lo que trato de ejemplificar? Que esto que dice ahí, existe una brecha comunicacional muy grande muchas veces entre el cliente y el desarrollador. El cliente no comprende el proceso de desarrollo, muchas veces no entiende cuáles son las capacidades o las imposibilidades de un software. Y por otro lado, los desarrolladores no conocen el problema que tiene el cliente, no conocen la aplicación en particular y, y también muchas veces no tienen cualidades comunicativas, por decirlo con delicadeza. Entonces la SRS es el medio de reconciliar esas diferencias y hacer que el cliente y el usuario se entiendan y se comprendan. Por eso es muy importante. Según la IEEE, los requerimientos son una condición o capacidad necesaria de un usuario para solicitar un problema o alcanzar los objetivos. Una condición o capacidad necesaria que debe poseer o cumplir un sistema. Y bueno, entender, discernir, comprender los requerimientos es bastante complejo muchas veces porque a la larga estamos teniendo que visualizar un sistema que todavía no existe y mirar al futuro es complicado. Y hay otro detallito y que es que los requerimientos en general van cambiando. Cuando el usuario se va dando cuenta de las posibilidades de su sistema, muchas veces eh, entiende que puede hacer algo más y más y más y más siempre pide más. Entonces es necesario realizar un buen análisis y especificación de los requerimientos, eh, es decir, es necesario realizar una buena SRS. Muy importante es que la SRS hable del qué es lo que se quiere y que no se especifique mucho, que no se explaye mucho en la parte del cómo realizar eso que se quiera.
Bueno, como les dije, ayuda mucho al usuario a veces a comprender las necesidades. Muchas veces los usuarios no saben lo que quieren y durante este análisis y este entendimiento y este plasmarlo en un documento eh, ayuda a la comprensión del potencial del sistema y ayuda a clarificar las necesidades. Entonces, también eh, no, le ayuda al cliente, por un lado, a entenderse y por otro lado también ayuda mucho al programador en lo que es la validación, es decir, cómo va a chequear que lo que hizo está bien. Y bueno, va a volver, en general va a volver al SRS y va a analizar, bueno, qué es lo que se pidió, está todo lo que se pidió, etcétera. Em, por lo cual debería haber una clara comprensión de lo que se espera. El objetivo no solo es automatizar los sistemas manuales, sino también muchas veces simplemente agregarle valor agregado, dado que se le da esta tecnología, se le agrega tecnología. Y bueno, ¿a qué nos referimos con validación? En esa palabra nos referimos a que el software si satisface o no la SRS. Vamos a querer que esta SRS sea de alta calidad porque se considera que cuando un SRS es de alta calidad, genera un software de alta calidad. Eso está ya muy intrínsecamente asociado, por ende se ha probado que cuando las SRS son buenas, en general producen buenos sistemas finales. Uno de los problemas es que un error generado en un requerimiento, en general, solo se manifiesta en el software final. Entonces, bueno, para satisfacer los objetivos de calidad de una buena SRS y empezar con una buena es complicado. Hay ejemplos que demuestran que el 45% de los errores que se encuentran en el testing, fíjense que si estamos hablando de testing significa que ya tenemos el sistema construido en casi su totalidad, correspondían a errores de requerimiento. Eso quiere decir que correspondían a errores que eran súper viejos, que estuvieron durante toda la etapa de diseño, de arquitectura. Es una tristeza. En el proyecto AS7 también lo pueden, bueno, cuando al final de esta clase doy algunos links, ahí les puedo agregar este link. Se demostró que 80 errores del proyecto resultaron simplemente errores de la SRS y concluyeron a cambios, a solicitud de cambios dentro de la SRS. Y que muchos defectos venían de SRS que ya habían sido aprobadas. Y acá quiero destacar que ellos dicen defectos en 2 SRS previamente aprobadas. ¿Y a qué se refiere con ese 2? Significa que la SRS es dividida en etapas, en partes, y algunas pueden llegar a ser aprobadas, otras se las pasa como vistas y cosas por el estilo. Cuando hablemos sobre errores, también voy a hablar un poco de eso, de que muchas veces los defectos, los errores suelen estar como apiñados, como juntitos entre ellos. Muchas veces cuando alguien produce un error suele producir several of them. Bueno, el hecho de que queremos obtener un software de alta calidad nos lleva a pensar entonces que queremos una SRS de alta calidad y nos lleva a pensar que a veces los costos de tratar de esforzarnos por tener una SRS de buena calidad eh, tienen su redituación, es decir, valen la pena. Eh, los errores que se cometen en las primeras partes de un proyecto y se encuentran cerquita de cuando se cometieron suelen ser más baratos de resolver que si ese error perduró por mucho tiempo. Entonces, lo ideal es
primero es que encontrar los errores cerca de la creación de ellos. Segundo es también minimizar los cambios dentro de la SRS, porque los cambios pueden provocar más errores. Y, y se supone que si nos esforzamos mucho por encontrar errores bien cerquita cuando fueron creados dentro de la SRS, a la larga vamos a ahorrar. Hay un ejemplito donde muestra, esta tablita que ven ustedes ahí, que básicamente dice cuántas horas de una persona es requerida para poder sacar un error. Una vez que uno busca, lo encuentra, o para encontrar el error, perdón. Entonces, lo que quiere decir es que si estamos dentro de los requerimientos, buscar un error en requerimientos nos costaría, según esta tablita, 2 horas. Buscar un error en diseño nos costaría 5 horas, en código 15 horas, etc. Bueno, lo que hay ellos muestran, ahí en el salote muestra un ejemplo que dice que si se introdujeron 50 errores durante la etapa de requerimiento que no fueron encontrados y sacamos la cuenta suponiendo que de esos 50 el 65% se los encuentre en diseño, y entonces vamos a la cuenta. ¿Qué quiere decir? Que de los 50 el 65% es 32,5. Ahora, yo estoy en diseño, entonces ya no me cuestan 2 horas hombre, ahora me están costando encontrar este error, cada uno de estos errores, 5 horas hombre. Y si a esto le sumo un 2%, que es un 2% de los errores que estaban en los requerimientos, es decir, un 2% de 50, que es 1, pero ahora me están costando, yo los estoy encontrando en coding, y en coding ya me cuestan 15 horas hombre, más un 3%, perdón, un 30% de esos 50 que los encuentro en la etapa de testing, que ya me cuestan 50 horas hombres, y así sumo, bueno, conclusión, para encontrar estos errores, que los voy encontrando, en realidad al final y al cabo los estoy encontrando, eh, estoy sacando estos errores de requerimiento, pero solo que mucho más tarde. En total me están costando unas 1152 horas hombre. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo hubiera invertido? Yo dije que tenía 50 errores y dije que para encontrar un error gasto 2 horas en requerimiento. ¿Qué pasaría si yo en requerimiento hubiera perdido más tiempo buscando errores, buscando estos 50 errores? Entonces yo supongamos que hubiera invertido, si la palabra perdido está fea, 100 horas hombres en la búsqueda de esos 50 errores. A la larga, si saco las cuentas, estoy ahorrando más de 1000 horas hombre, lo cual es muy notorio. Entonces, esas cuentas, a veces uno está muy ansioso por empezar el código eh, y no se da cuenta que a veces pensar 2 veces antes de actuar o antes de seguir vale la pena. El proceso de requerimientos es una secuencia de pasos que se necesita realizar para convertir las necesidades del usuario en este documento, en esta SRS. El proceso tiene que recolectar necesidades, requerimientos y especificarlos claramente, pero a la larga lo que hace son estas 3 etapas. La etapa 1, que es un análisis del problema o requerimientos. La etapa 2, que es la especificación de los requerimientos. Y una etapa 3, que es la validación. La etapa 1 es una etapa de entendimiento. Es donde la persona que está tratando de hacer esta SRS tiene que entender el problema. La etapa 2 es donde ya tenemos que plasmar todo este entendimiento en la SRS Indeed.
Y la etapa 3 es la búsqueda de errores y el análisis de que si hemos o no hecho todo bien. Y bueno, entonces también es importante acá que separemos claramente el análisis de la especificación. Son cosas distintas. Este análisis exige una recolección y una extracción y en general exige de cualidades de las personas que lo vayan a hacer muy específicas. Suele ser un proceso no lineal, suele estar en paralelo con otras situaciones. En general existe una superposición de fases, es decir, mientras que algunas partes del sistema ya están en la especificación, otras pueden estar en el análisis. Y muchas veces el hecho de tratar de especificar nos demuestra que el análisis estaba mal hecho. Entonces, bueno, de ahí surge el hecho de que a veces estas son en paralelo. La validación también puede mostrar básicamente errores o cosas que no hemos hecho bien. Entonces, desde las necesidades del cliente, vamos a tratar de analizarlas, vamos a tratar de especificarlas y tal vez tener que volver a hacer un análisis. Y desde el análisis y su especificación vamos a tratar de llegar a una validación que tal vez nos lleve recursivamente hasta que podamos decir, bueno, esto está validado o este pedazo de la RCS está validado, como en el ejemplo que nombramos anteriormente. Entonces, el análisis se enfoca en la comprensión del sistema que queremos y el objetivo, como siempre, las cosas son más fáciles de hacer dividiendo y conquistando. Entonces, la estrategia básica de esta etapa también es dividir y conquistar. Es comprender el problema dividido en pequeñas partes y analizarlas por separado. Luego se trata de organizar estas partecitas y existen distintas técnicas que nos ayudan a poder hacer este análisis. Nosotros vamos a ver una que es el flujo de datos, que está más orientada a los datos o al flujo que ellos van, cómo el dato va cambiando. Después vemos los diagramas de objetos, que es lo que yo me imagino que ustedes ya más o menos han jugado un poquito en materias anteriores. Y después está el prototipado, que solo lo vemos poco en las slides, pero lo tienen que estudiar del libro, después es muy simple, por eso no lo nombré. Entonces, bueno, la transición del análisis a la especificación es importante entender que es una cosa complicada, no es tan simple. El hecho de que entendamos no implica que lo podamos explicar fácilmente. El objetivo de este análisis, entonces ya lo habíamos dicho, es comprender la estructura del problema y su dominio. Se recolecta mucha información, muchas veces es información que después no toda esta información se plasma en la SRS, pero muchas veces todo este trabajo que hicimos nos ayuda a la comprensión y por ende está bueno hacerlo. Después se van a dar cuenta que cuando pasemos a la etapa de diseño, muchas veces muchos métodos que usamos ahora para el análisis son extremadamente similares en el diseño, pero tienen como objetivos distintos, porque a estas alturas nosotros vamos a tratar de entender, no de resolver. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, obviamente si logramos entender o formular precisamente la pregunta que queremos hacer, se dice que la pregunta nos ayuda a encontrar la respuesta. Entonces, el objetivo es tratar de poder resolver o especificar la pregunta de la manera mejor posible. El análisis incluye
entrevistas con el cliente y el usuario, por ende necesita de una comprensión del lenguaje. eh, y de vuelta acá hago un stop y recapitulo. La gente siempre dice que los famaferos somos un poco nerds. Yo no estoy de acuerdo. Hay famaferos nerds, no todos, es simplemente eso. Y creo que a veces el famafero denigra ciertos comportamientos de la cotidianidad, de la comunicación, que en esta materia pasan a ser fundamentales, porque la comunicación y comprensión de lo que la otra persona está diciendo son fundamentales. Entonces, es importante que se entienda que vamos a necesitar de esta gente que hable con, no sé, hay miles de ejemplos, pero con gente que va a necesitar los programas que se supone que vamos a crear, y que se haga entender y que entienda lo que la otra persona le dice. Entonces, la capacidad de comunicación y de esclarecimiento, creo que sería la palabra precisa, es fundamental en esta etapa. Va a haber muchas entrevistas cliente-usuario. Al final de, esta, de este capítulo también pongo, hay un chiste muy lindo que está en la web, es un videíto, me gustaría que lo vean. En general yo se los pongo para que lo vean en mi clase. Esto de la virtualidad nos impide mostrárselo, pero está muy bien explicado esta falta de comunicación, obviamente con falencias de parte del cliente más que del programador. Está mostrado en el chiste, pero está muy bueno, véanlo. Eh, bueno, entonces el análisis también incluye una lectura de manuales o un estudio muchas veces, porque muchas veces el objetivo es simplemente automatizar sistemas que ya existen, así que un estudio del sistema actual existente. Y también debería incluir una ayuda a que el cliente o el usuario pueda comprender todas las posibilidades que a partir de automatizar o de generar un sistema computacional le puede dar. Entonces es un rol muy activo, eh, y en absoluto es pasivo, es decir, no es que uno va a estar sentado eh, sin escribiendo en su pequeño globito. Eh, Otro detalle es que a veces para poder generar un buen sistema es fundamental entender la organización de toda una empresa. Y ahí una de las cosas cruciales es para a veces entender qué partes de ese sistema van a tener distinta visibilidad. Entonces, muchas veces en esta parte, en la parte del análisis, es donde uno entiende quiénes tendrían que tener el permiso para hacer qué. Eso es también importante. Algunas cuestiones. Eh, Número uno, bueno, obtener la información que queremos. Se suelen usar lo que se llaman brainstorming, que significa eh, charlas, discusiones, hablar mucho, interactuar con el cliente, tratar de entender lo que él dice, repetirle lo que uno entendió a partir de lo que uno dice. Y de vuelta, en esto me acuerdo lo del el holandés con los chinos, que todos habían creído entender. Como les dije, las relaciones interpersonales pasan a ser muy importantes, así que hay que tratar de tener buenas relaciones interpersonales, hay que tratar de tener cuidado de cómo uno se expresa. No es mi fuerte, pero bueno, hago el esfuerzo. Hay que tratar de tener habilidad en la comunicación. Eh, Hay que entender qué es lo más importante para poder organizar la información, eh,
Y después, bueno, hay que asegurarse completitud, consistencia, de eso vamos a hablar más adelante y es muy difícil a veces asegurar completitud y es muy difícil asegurar consistencia, pero una buena SRS es fundamental que tenga consistencia. Y también deberíamos intentar no tratar de resolver el problema, simplemente de describirlo. Y a eso se refiere con evitar diseño interno. Eh, bueno, el principio básico es particionar el problema, eso ya lo mencioné. Las ideas son en general, existen como dos enfoques grandes para hacerlo, que es el de función y el de objetos. Eh, y idealmente, esta etapa estaría buena que uno no se estique a solo una opción y que haga variables, obtener distintas vistas, como lo dice ahí, intentar hacer distintos análisis porque a veces con una nueva vista se logran nueva información, nuevos conocimientos. Existe un enfoque informal y que hasta ahora es el que me imagino ustedes vienen haciendo, sin ninguna metodología definida, la información se obtiene a través de análisis, observación, bla, bla. No se construye ningún tipo de modelo formal. Eh, Directamente uno pasa a crear una SRS como pueda. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno se va a un enfoque informal, la SRS queda muy ligada a qué tan bueno el analista era. Entonces, bueno, tiene sus falencias. Sin embargo, se usa muchísimo. Y después existen enfoques un poquito más formales, que son los que vamos a ver de ahora en más. El primero sería el modelado de flujo de datos, que es bastante usado. La idea es que se enfoca en las funciones que realice el sistema. Ve al sistema como si fuera una red de transformadores, que va transformando los datos que fluyen a través de esta red. Para diagramarlo usa flujo de datos o DFD. En general, a veces mostrarle un DFD a un usuario es bastante positivo, uno le puede ayudar a mirar cómo se supone que las cosas andan y suele ser un medio de comprensión bastante bueno. Eh, los DFD, como les dije, eh, se plasma en una gráfica, que es un flujo de datos, ve el sistema como transformadores que van desde la entrada hasta la salida. Estos transformadores son en realidad procesos. Eh, los datos se supone que se van moviendo a través de estos transformadores. Y un detalle interesante es que no suele limitarse al software, sino que existen bastantes, es una metodología eh, bastante usada. Eh, quiero... Esto es gráficamente un DFD. En este ejemplito es un ejemplito sacado del Jalote. Es un ejemplito de el pago, de un pago salarial. Si se fijan, bueno, a diferencia de la Argentina o de muchos de los trabajos de la Argentina, allá se suele pagar por semana, por eso dice el weekly pay. Entonces, así a grandes rasgos, tiene flechas, tiene redondeles y otras cositas más. Entonces vamos a ir viendo una por una. Los primeros son esos que llamábamos los transformadores, que se representan como, yo le dije redondeles, pero bueno, acá dice círculos, burbujas, como ustedes le quieran decir. En general, lo ideal es que tengan un nombre preciso, cosa que uno entienda qué es lo que ese transformador transforma o hace, y que suele ser representado por un verbo.
Después tenemos estas flechitas, que también idealmente cada una de estas flechitas debería tener un nombre, em, y las cuales lo que representan es cómo fluye un dato desde un transformador hacia el otro. Y suele usarse como nombre de esa flechita a sustantivos. Después tenemos estos rectángulos que representan fuentes o sumideros, es decir, lugares de donde yo puedo sacar o poner datos y que en general están fuera del sistema INDIT de lo que vamos nosotros a generar. También existe una interfaz entre el sistema y el mundo exterior, es decir, existen estas flechitas que se comunican entre burbujas entre transformadores de nuestro sistema con eh, el sistema exterior. También se suele denotar con una palabra, con una línea recta para etiquetar los archivos externos. En este caso es donde se guardan la información de los empleados. Y existen también notaciones para explicar qué sucede cuando un transformador necesita información desde múltiples otros lugares. Entonces, esta estrellita en particular que está puesta significa que ese transformador, para generar lo que está haciendo, en este caso es el pago de las horas extras, necesita saber información desde tres lugares, desde el archivo del empleado, en este caso, desde cuánto cobra ese empleado por semana y, bueno, del, de la información de ese empleado. También existen muchas otras maneras de representar cosas que en este ejemplo no están usadas, como podría ser la relación de OR, eh, es decir, que podríamos decir que uno de estos transformadores necesitaría la entrada de uno o de otro lado. Y bueno, existen infinidad de maneras de hacerlo. Nosotros muy probablemente les pidamos un DFD del sistema a construir o de partes del sistema a construir para el take home. Existen infinidades eh, de youtubers explicando qué es un DFD. Existen también discrepancias entre los DFDs definidos por ciertas personas. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros en esta materia? Que ustedes entiendan más o menos qué es un DFD, que entiendan cómo se genera y dadas esas discrepancias, muchas veces esas discrepancias son simplemente notacionales. Entonces, si ustedes deciden usar otro tipo de gráfico para hacer lo mismo, nos basta con que nos especifiquen ¿qué van a usar? Ustedes dicen, bueno, yo los transformadores los decido usar con un triangulito, por mí está bien, no me afecta. Pero es importante que uno deje claro qué y cómo está usando las cosas. Esto lo dice el libro, dice todos los procesos y las flechas deben tener nombre, sin embargo no es consistente. El mismo libro no pone todas las flechas ni los procesos, pero bueno, es como la buena costumbre hace que lo tengamos que pedir y está bueno que se acostumbren a ello. Otra cosa importante es tratar de focalizarnos en qué debe hacer un transformador y no en cómo. En teoría un DFD no resuelve, simplemente tiene que entender qué es lo que tiene que pasar. Usualmente, como dice ahí, solo las entradas y las salidas más significativas es lo que se muestra. En general no se habla de errores, a menos que un error sea muy importante de ser mencionado, pero no hay control de errores.
Idealmente no deberían haber loops ni razonamiento condicional. Si uno se da cuenta que en nuestro DFD empezamos a hacer lo que se llama un diagrama de control o que ya empezamos a hacer un pensamiento logarítmico, deberíamos frenar y sacar eso de la cabeza. No debería estar involucrado en esta parte. Y bueno, ¿cómo dibujar un DFD? La idea es, primero, identificar las entradas, las salidas, las fuentes, los sumideros del sistema a grandes, a rajatablas y por arriba. Después, trabajar consistentemente desde la entrada a la salida. Si se complica un poco, cambiar de lado, empezar desde la salida hacia la entrada. Eh, También se puede hacer desde los transformadores de más alto nivel hasta los de más bajo nivel. Cuando uno hace esto, esta definición de transformadores según niveles, es importante eh, que cuando preservar la consistencia, es importante tratar de no mostrar la lógica del control y que si uno empieza a pensar en lógicas de control, como sería pensar en loops y en condicionales, bueno, parar y dejar de hacerlo. Es importante, como les dije, tratar de etiquetar cada flecha y cada burbuja, identificar bien es decir, de ponerle nombre a todo lo que estamos usando dentro de nuestro DFD. Bueno, hacer uso del más y de la estrellita. Y, y también es importante tratar de hacer muchos de ellos. Es decir, lo más probable es que, por ejemplo, si dos personas están haciendo un análisis, estaría bueno que esas dos personas lo hagan por separado. Dicho sea de paso, esto se nota mucho en los take home que deberían ser personales y muchos, es muy raro, muy raro que dos personas hagan un DFD igual. Y sucede a veces, no se da cuenta que después uno de ellos no sabe defenderlo. Entonces, digo, como es una etapa creativa de alguna manera, está bueno que dos personas hagan dos distintos y, por ejemplo, discutan a futuro cuál es el óptimo. Da muchos insights muy positivos. Como les dije, se pueden hacer y está bueno hacer DFD jerárquicos. En general uno empieza desde lo más arriba, se hace bottom down, y después se van lo que se llama explotando burbujas hacia abajo. Y que bueno, eh, bueno, eso se llama específicamente refinamiento top-down. Y está bueno. Y lo otro interesante es que tenemos lo que se llaman diccionarios de datos y que básicamente son maneras de escribir la información que trasladamos en una flecha desde un transformador a la otra. Porque si definimos cómo va a ser descrito, todo anda mejor. Entonces eso se le llama los diccionarios de datos y definen con mayor precisión los datos de un DFD. En general también lo van a ver en los ejemplos, se suelen usar expresiones regulares para representar esas maneras. Y bueno, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, el nombre del empleado se lo describe como su último nombre, su primer nombre y el medio. Y el tener definido explícitamente cómo va a ser, cómo vamos de alguna manera a guardar esa información, ayuda a futuro a que no hayan complicaciones. ¿Cuáles son los errores comunes a la hora de graficar un DFD? Bueno, tener cosas sin etiquetar. Ese error lo comete a veces el mismo libro. Traten de ustedes, ¿no?, de ser superiores al libro que están estudiando.
flujos de datos omitidos y que en realidad eran importantes. Escribir datos irrelevantes. Los DFDs tienen que hablar de todo el sistema. Imagínense que si vamos a hablar de las pequeñas cosas, sería una cosa gigante, imposible de entender. No preservar la consistencia en el refinamiento. Esto quiere decir que cuando yo estoy diciendo que una burbuja grande tiene una entrada y tiene una salida y después exploté y hice burbujitas chiquititas adentro, perdón, eh, estas burbujitas chiquititas no pueden requerir de una entrada que la burbuja grande no tenía o no pueden generar una salida que la burbuja grande no se supone que tiene. Bueno, omitir procesos, incluir información de control. El modelado de flujo de datos eh, en general es algo que está bastante usado en programas que ya existen y sus pasos principales, más aún, voy a refrasearme, cuando uno ya tiene un sistema andando, lo más probable es que use este tipo de modelado. Entonces, sí, los pasos principales son dibujar el diagrama de contexto, dibujar el DFD del sistema existente y después dibujar el DFD del sistema que proponemos que vamos a generar, marcando, o como dice ahí, identificando la frontera entre el hombre y la máquina. ¿Qué sería entonces dibujar el diagrama de contexto? Ver el sistema completo como un transformador gigante e identificar el contexto, todo dónde está. Después de eso tratamos de dibujar el sistema existente, es decir, explotamos ese grandote que acabamos de generar, explotamos esa burbuja, se va refinando de a poco en general. Cada burbuja representa una transformación lógica, es decir, de alguna manera cada burbuja debería estarnos dando algo que se le hizo a un dato. Como les dije, se puede siempre hacer jerárquicamente. Esta parte es una parte que está muy buena hablarla todo el tiempo con el usuario, haciendo lo que se llama caminata, es decir, mostrarle al usuario cómo se supone que los datos van a ir, porque muchas veces el usuario al verlos se da cuenta de que hay algún error. Y de ahí más se pasa al modelado del sistema o a tratar de generar lo que se supone que vamos a crear como sistema. Para esta parte es la parte más creativa, no existen reglas claras, pero bueno, con los años, en general uno cada vez lo hace mejor, básicamente. Otro detalle es que el DFD que vamos a modelar en esta parte muchas veces muestra procesos que son automatizables y procesos que son manuales, es decir, a veces tiene cosas que no van a estar en el sistema final. Ahí es muy importante que validemos y que se lo mostremos al usuario. Y después, en ese momento es donde uno marca esa línea clara desde qué punto o qué es lo que va a ser generado y qué es lo que no va a ser parte del sistema final. También acá es muy importante para después poder hacer las interacciones fáciles, mostrar claramente dónde está la división entre lo que va a ser automatizado y no. Después tal vez se entienda más esta frase medio rara que dije. Bueno, vamos a un ejemplo que es el mismo ejemplo que muestra el libro, donde plantea que una mujer, una dueña de un restaurante,
cree que automatizando algunas partes de su negocio mejorará la eficiencia de su negocio. Ella también cree que un sistema automatizado puede hacer que el negocio sea más atractivo para el cliente y por lo tanto desea automatizarlo lo más posible. Entonces, a partir de ahí, de ese conocimiento, nosotros hago un stop acá y les digo, cuando nosotros planteemos lo que va a ser el take home, nosotros vamos a plantear algo tan chiquito como esta especificación y les vamos a decir, queremos esto. Entonces, es muy importante la interacción entre ustedes y los profesores del práctico, que van a ser los que van a ser de cliente, y ahí es donde ustedes tienen que empezar a hacer entrevistas y cuestionamientos hacia su cliente. ¿Por qué hago este stop? Porque no crean que el último día que ustedes al otro día tengan que entregar el take home, los ayudantes van a estar para contestarles. En general, todos los profes van a trabajar en el horario de clases, también un poco más, no se preocupen. Pero una de las cosas que nos ha pasado a lo largo de los años es que los chicos más aplicados les entregamos el proyecto y empiezan. Y los otros lo leen y leen eso, leen una dueña de restaurante, cree, y les parece súper fácil y dice, bueno, después lo hago. Y el último fin de semana, antes de que el martes tengan que entregarlo, empiezan a bombardear con preguntas y tal vez ese fin de semana el profesor se le cortó internet o lo que sea y después viene con quejas de, no me contestó el profesor. El profesor está obligado a contestarles en horario de trabajo y va a haber mucho tiempo para, si ustedes ven el cronograma, el cual va a ir modificándose, pero muy poquitito, no los deadlines, así que digo, hay tiempo. Por favor, interactúen con sus profes. Tiki tiki, volvamos acá. Entonces, primero, bueno, aquí viene entonces donde realizamos las entrevistas, los cuestionarios con el cliente y los usuarios y recolectamos as much information as we can. Primero identificamos las partes involucradas, es decir, quién va a ser el cliente, en este caso la dueña del restaurante, y analizamos cuáles son los potenciales usuarios, en este caso los mozos, y tal vez un operador especializado dentro de la caja registradora. Entonces, el diagrama de contexto más general sería una gigante burbuja que va a ser el restaurante, con suppliers, con customers, con suppliers information y sales information, y con flechas que van y vienen por todos lados. Y después tenemos acá, no voy a ir burbuja por burbuja, pero fíjense que este sería el sistema existente, el que hay en este momento. Si alguno tiene después preguntas me las puede hacer perfectamente, pero bueno, está explicado bastante bien, me parece. Creo que no hay cosas raras. Pero lo interesante es que fíjense que acá ya uno puede marcar una distinción entre lo que el sistema a priori uno pensaría que va a ser y las cosas que van a estar afuera. Después de eso se supone que empezamos a analizar cómo va a ser el sistema que queremos generar. Y bueno, luego de la interacción entre el cliente y el usuario, es decir, se supone que al cliente yo le mostré este gráfico y el cliente opinó, dijo cosas. Voy a volver. Ahí está. La idea es automatizar entonces la mayoría de los procesos de recepción y proceso de la orden y cobro. Automatizar la cantidad del stock, la contabilidad y el stock, perdón, hacer más exactos los procedimientos de suministro de manera de minimizar los desperdicios, y fíjense que ahí lo que se está planteando es cómo un sistema computacional tal vez pueda ayudar en la optimización de la adquisición y la no pérdida de desperdicios, que está muy bueno entender de que muchas veces un sistema
eh, tiene un valor agregado mucho como nuevo y que la gente inicialmente no lo había ni pensado. Y ahí también está mostrado muy lindo que muchas veces pasa que la propietaria había pedido una cosa, pero cuando uno le muestra lo que puede hacer, dice la propietaria, sospecha que el personal puede estar robando suministros, entonces ella desea que el nuevo sistema detecte y reduzca esto. Entonces, bueno, ahí lo que está bueno es el hecho de que a veces el cliente se da cuenta como de nuevas cosas que podría estar pidiendo y aparecen y las piden. Y por último, bueno, la propietaria se da cuenta que todo esto le puede, que un sistema así podría hacer estadísticas de ventas y de otras cosas, entonces las pide. Entonces el sistema propuesto, acá está, es un sistema bastante más complejo, donde después uno define claramente cuál va a ser el bound, hasta dónde el sistema estará, eso es muy importante y también es importante de discutirlo con la cliente en este caso. Y, y por último, también les muestro un ejemplito de cómo podría ser el diccionario de datos de un DFD como el que está propuesto. Corto acá y sigo en la próxima.